Dios aparece a Abraham. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Bueno, aquí está una revelación muy importante. Dios se manifiesta, aquí lo dice claro. Después le apareció Jehová a Abraham, le apareció. Y cuando él se postra a tierra, sabemos que en el ámbito hebreo, postrarse cabeza a tierra representa adoración. ¿Pero qué ve Abraham? Pero Abraham ve 3 hombres. Entonces, aquí hay una cosa. Él lo reconoció porque se postró con la cabeza a tierra, adoró. Entonces, él sabe que estos 3 hombres, que son figuras de hombre, son seres espirituales. Dios se aparece en forma de hombre. Y eso se llama, muy conocido en el ámbito de la teología, una teofanía. Teofanía de la palabra griega. La primera teo quiere decir Dios. Fanía, la segunda parte, sería aparecer. Dios aparece como un hombre. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Génesis 18:3. Lo invitó a comer. Le prepararon un asado de un cordero, le prepararon pan sin levadura, y es sorprendente, los ángeles, el ángel de Jehová, comieron. Bien, no perdamos detalle porque el capítulo 18 de Génesis es muy revelador. Anuncio de la destrucción de Sodoma. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Génesis 18:16. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Génesis 18, del 20 al 22. Entonces 2 varones bajaron al valle y el ángel de Jehová se quedó con Abraham. Eso quiere decir que Dios no está comprometido en la destrucción, sino Él manda unos obreros, unos mensajeros. Aquí hay que pensar de la relación que tiene Abraham con Dios. Dios se quedó con él, pero Dios ha venido también a anunciarle a Abraham la intención que tiene de destruir a Sodoma. Dios siempre ha anunciado a su siervo la intención que él tiene, como lo hizo con Noé. Le anunció, le dijo: tengo la intención de destruir a esta humanidad. Y ahora le anuncia a Abraham la intención de destruir a Sodoma. Y manda a 2 ángeles a la ciudad. Yo puedo imaginar a Abraham al lado de Dios, mirando el valle, mirando la ciudad de Gomorra y de Sodoma. Y en su corazón habrá pensado inmediatamente a Lot. Y él habrá dicho: allá hay un familiar mío, hay Lot que es como un hijo para mí. Entonces empieza Abraham una de las intercesiones más hermosas de toda la Biblia. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Génesis 18:23. Claro que cuando él dice al justo, está pensando en su sobrino. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Él conoce a Dios y sabe que Dios no va a hacer perecer a los justos juntamente con los injustos. Así que le está reclamando algo que está en el mismo corazón de Dios.
lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Abraham le reclama justamente a Dios, le recuerda que Él es un Dios justo y no puede hacer perecer también al hombre justo juntamente con los impíos. Y si hay 50, si Él por amor a los 50 no destruiría a la ciudad. En tiempo de Noé solo había 8 justos entre todos los impíos y fueron sacados de en medio de los impíos. Fueron salvados, escaparon de la destrucción, solo 8 personas. Entonces evidentemente que todo esto lo sabía Abraham y le reclama a Dios algo que ya Dios había hecho, de salvar a los justos en medio de los pecadores. La intercesión de Abraham está basada en el carácter de Dios y empieza una lucha con Dios para que Dios se mueva a misericordia. Pero en el fondo del fondo, la mira de él es su sobrino Lot. Brazo de hierro. El brazo de hierro es un juego que se hace en una mesa entre 2 personas. Se agarran de la mano y cada uno pone fuerza para doblegar al otro. Es un juego muy conocido. Pero aquí vamos a ver un juego entre 2 personas que son absolutamente desiguales. Un Dios todopoderoso, un Dios grande que empieza a jugar con Abraham, pero es como un padre amoroso que juega con su hijo. El padre no le pone toda la fuerza, porque si no, ganaría inmediatamente al hijo. Él finge un padre y hace ganar al hijo que no tiene fuerza. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, si hallaré allí 45. Evidentemente que ni siquiera Abraham estaba convencido que hubiera 50 personas justas en Sodoma, pero él sabe que está su sobrino. No se rinde, él quiere llegar a salvar a su sobrino. Esta es una intercesión fuerte para salvar a la persona amada, a un familiar. Sabe con quién habla y va con mucha humildad. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Dios siempre consiente a Abraham. Y dijo: no se enoje ahora mi señor, si hablare. Quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré, si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he aprendido a hablar a mi señor. Quizás se hallarán ahí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Abraham terminó su intercesión rebajando mucho la cantidad de justos que hubiera en Sodoma. Y Dios le consentió. Y Jehová se fue, y ahora solamente había que esperar. Esta intercesión es muy significativa. Pablo, ¿qué impresión te da esta intercesión tan detallada? Bueno, es muy interesante el poder estudiar Génesis 18. Abraham conocía los atributos de Dios. Por ejemplo, todos sabemos que Dios es amor, que Dios es justo, ¿sí? Entonces él apeló al carácter de Dios, a la esencia de lo que Él es, que no puede ser contradictorio con lo que Él hace, bajo ningún motivo.
Pero como Él es un Dios justo, tiene que juzgar el pecado. Ya tomó la decisión de juzgar a Sodoma y a Gomorra. Abraham, que conoce esos caracteres de Dios, comienza una intercesión muy humildemente, de una forma muy humillado, respetuoso, a decirle a Dios sus atributos. Eso es fundamental a la hora de que nosotros queramos hacer algo como esto, que es una intercesión. Abraham no hubiera podido hacer esta intercesión si no conocía bien a Dios. Sí, ese es otro punto importante. Por eso la importancia de conocer a nuestro Dios y su carácter, que le agrada. Podemos conseguir muchísimo en nuestra vida espiritual y material si conocemos bien a Dios. Porque vamos en el punto principal donde Él no puede irse marcha atrás, sino que responder por amor a su nombre, a su característica, a su carácter. Él tiene que responderle. Porque Él es justo y no dejará morir a un justo en medio de los injustos. Pero Abraham también nos da un ejemplo en esta intercesión, que Él no se rinde. Si 50 no hay, entonces tal vez hay menos, pero Él no se rinde. Él quiere llegar al punto. Él está intercediendo por su sobrino Lot. Desde arriba ve la ciudad, quiere salvarlo. Quiere que Lot escape de la destrucción que ha sido anunciada. ¿Cuáles son los elementos que involucran una intercesión? Una persona que juzga, un juez, una persona que tiene la autoridad para poder determinar un juicio. Lo otro es una persona que es el intermediario, el intercesor, el intermedio entre lo que va a ser juzgado y el juez. Por ejemplo, si lo tomamos como un ejemplo de una sala en un tribunal, está el juez, el abogado y el acusado. Entonces el abogado es el intercesor. Habla por el acusado, habla por el que está bajo juicio. Y lo defiende. Lo defiende y entonces él tiene que argumentar bajo la norma de la ley para poder salvar al acusado. Saca todos los beneficios para el acusado. Bien, pero lo importante resaltar aquí es que el intercesor se tiene que basar en algún punto, en alguna ley. Y una de las cosas que hay es que el juez no puede ir en contra de su justicia. Exacto. ¿Ok? Entonces, si Dios es el juez. Y Abraham le pone, tú eres esto y tú eres esto. ¿Cómo tú vas a hacer algo en contra de lo que tú eres? No puede. ¿Ok? Por ejemplo, Dios no puede mentir porque Él es la verdad. Entonces, Dios no puede destruir al justo con el injusto. Sería una injusticia. Sería una injusticia. Entonces, Él es justo. Entonces, va en contra de su propio carácter, de su propia esencia. Si vemos como un juzgado, Abraham sabía la ley. Sí, era un abogado que sabía muy bien la ley. Exacto. Y movió la decisión del juez a través del conocimiento que tenía. Para eso es importantísimo que nosotros conozcamos quién es nuestro Dios, cuál es su carácter. Más allá que nosotros nos esforcemos por tener experiencias, tenemos que tener relación. Entonces, cuando nosotros tenemos una relación y esa relación es de cercanía, vamos a conocer la voz de Dios, vamos a saber cómo Él actúa, qué le agrada, qué le desagrada, cuál es su esencia, cuál es su voluntad. Pero se conoce a través de la cercanía. Muchas veces queremos saber la voluntad de Dios de una forma remota, muy lejano. Sí. Es como que si llamarlo y preguntarle, mira, sí. Entonces, saber la voluntad de Dios remotamente y no conocer en realidad a la persona. A veces, si tú conoces a la persona tanto, no necesitas saber qué prefiere y qué le agrada, porque ya conoces a la persona. Si ya tú conoces, ya lo sabes. Si ya tú conoces a Dios, tú conoces cuál es su esencia. Entonces, Abraham, basándose en eso, pudo Eso es muy importante. Interceder. Muchas veces nuestras intercesiones son en nuestra posición, en nuestro beneficio y desde nuestro punto de vista y no desde el carácter de Dios. Y entonces es un error grave. Pero ¿qué es realmente una intercesión? Una intercesión es abogar por una persona que tú amas normalmente. Puede ser un familiar o puede ser una persona conocida. Tú te interpones entre Dios y esa persona. La intercesión no es un beneficio personal. Tú intercedes para el beneficio de una tercera persona.
nosotros como creyentes cometemos errores en tratar de interceder fuera del carácter de Dios. Entonces, intercedemos bajo nuestras emociones y de lo que nosotros consideramos o quisiéramos que sucediera. Debemos de interceder más por salvación. ¿Por qué? Porque la salvación sí está dentro de la voluntad de Dios, dentro del carácter de Dios. Dios quiere que sean salvos. Entonces, cuando nosotros nos acerquemos a una persona, no debe ser tan difícil discernir que lo que Dios quiere es que esa persona sea salva. Abraham intercedió dentro del carácter de Dios, ¿verdad? Que era la salvación de los justos. Abraham no intercedió para que Dios no emitiera su juicio sobre Sodoma. Abraham no intercedió para salvar a la ciudad. Abraham intercedió para salvar al justo. Son dos cosas diferentes, porque Dios no lo hubiera dicho, no, yo no puedo salvar a esos pecadores, yo puedo salvar al justo. Ya ha determinado la destrucción de la ciudad. Ya hay cosas que Dios ha determinado. No hay más nada que hacer. Entonces, solo intercede, al menos sácame a lo justo de ahí. Claro. Para interceder hay que estar muy cerca de Dios. Correcto. No solo conocerlo, sino que estar ahí para poder hablar con Él. Y para hablar no pueden estar muy distantes. Gloria a Dios.